¿Qué tal? ¿Cómo están? Bienvenidos a otro video de Agile Trading Institution. En este video les vamos a platicar cómo funciona la estructura del mercado y van a ver la importancia del saber utilizarla de forma efectiva. Y si te quedas hasta el final de este video, vas a saber exactamente el por qué no todo el mundo lo hace de forma correcta. Pues bueno, vamos a empezar por lo más sencillo, por lo más básico. Si ya sabes cómo funciona una tendencia, que en el caso de una tendencia alcista puede ser algo más o menos así, y en el caso de una tendencia bajista puede ser algo más o menos así. ¿Qué significa esto? Que en una tendencia alcista el precio nos está dando, después de el primer punto, un alto más alto, posterior a eso un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto, un alto más alto, un bajo más alto y un alto más alto. En el caso de la tendencia bajista es lo contrario. Tenemos un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo, un bajo más bajo, un alto más bajo y un bajo más bajo. Esto es lo principal que debemos de entender para poder saber cómo funciona la estructura del mercado. Vas a decir, bueno, pero es que eso está bien sencillo. Espérate tantito. Ya que tenemos bien definido lo que es una tendencia alcista, tanto como una tendencia bajista, las tendencias no siempre se van a ver así. En ocasiones la tendencia alcista se va a ver de esta manera. Vas a ver un alto más alto, y posterior a eso, un bajo igual, para hacerte un alto más bajo, posterior a eso otro bajo, luego un movimiento impulsivo, te va a hacer algo así, o posterior a eso esto. Entonces, para nosotros saber en qué momento el precio va a reaccionar hacia arriba, o bien nos va a dar un movimiento a la baja dentro de una tendencia alcista, tienes que buscar lo siguiente. Ahora, esto mismo que te voy a explicar a través de la tendencia alcista es lo que tienes que aplicar en el caso de una tendencia bajista. Obviamente, pues viceversa. Ahora, si nosotros dentro de una tendencia alcista ya tenemos confirmado nuestro primer bajo, tenemos confirmado nuestro siguiente alto, ¿qué sigue después de esto? Confirmar cuando un alto es el alto más alto y el bajo es el bajo más alto. ¿Cómo vamos a confirmar esto? Si ustedes ven dentro de la tendencia, el precio nos puede hacer algo así para, posterior a eso, darnos otro punto más alto, posterior a eso un bajo y una continuación. ¿Esto qué significa? ¿Qué significa esto que vemos aquí? Que este es nuestro alto, este se convierte en nuestro bajo más alto una vez que el precio ya nos dio otro alto más alto. Ahora, ¿qué pasa si en vez de que el precio nos haga eso, nos da un impulso a la alza y posterior a eso nos hace un movimiento así para continuar? Esto no significa que el precio te está dando un cambio de tendencia o te está dando un cambio de estructura. ¿Por qué? Ahí te va. Esta es una de las razones por las cuales mucha gente se equivoca cuando habla sobre estructura de mercado. Cuando nosotros ya tenemos nuestro alto confirmado y vemos que el precio está buscando hacer un nuevo bajo, nosotros no podemos confirmar un nuevo bajo hasta que no tenemos confirmado otro alto. Si el precio a partir de este punto no logra romper o no logra cerrar por arriba de este último alto, significa que muy seguramente va a buscar el bajo de la tendencia. Entonces ahí es donde tienes que tener cuidado y eso es lo que tienes que poner mucha atención. Cuando nosotros vemos que a partir de este punto el precio empieza a bajar, eso significa que tenemos que buscar otro punto estructural a través del cual o a partir del cual el precio va a empezar a subir o va a continuar con la tendencia. Entonces, si nosotros vemos este movimiento, ¿qué es lo que vamos a esperar? Que el precio llegue al siguiente bajo para que posterior a eso continúe. Entonces, de esta manera, si nosotros a partir de este punto el precio nos da otro alto, o sea, ya nos da un quiebre de estructura, un break of structure conocido como para muchos, una vez que el precio ya nos dio un alto más alto confirmado, ¿qué podemos esperar? Lo que podemos esperar es que a partir de este punto el precio nos dé otro bajo más bajo. Eso significa que a partir de este punto el precio puede llegar hasta aquí, puede llegar hasta acá, puede llegar hasta acá. Pero ¿qué pasa si el precio de aquí llega hasta acá? Esto es un verdadero cambio de estructura. Esto significa que muy probablemente el precio a partir de este punto nos va a dar un retroceso para continuar a la baja y que la tendencia alcista, dependiendo de la temporalidad, ya se acabó por completo. Entonces, aquí es donde mucha gente se equivoca. Porque a partir de este punto dicen, mira, ya encontré mi bajo, a partir de aquí el precio va a subir, meten sus compras, el precio sube y pum, lo saca y posterior a eso empieza a subir. Entonces, mucha gente también a partir de este punto dice, bueno, ya me dio un cambio de estructura aquí, posterior a eso voy a esperar el retroceso para meter una venta y ¿qué pasa? El precio se va derecho. Entonces, no sé si te ha pasado esto anteriormente dentro del mercado, pero esto es algo muy común, es algo que a mí personalmente hace muchos años me pasaba con frecuencia, porque no entendía verdaderamente cómo funciona la estructura del mercado. Ahora vamos a ver otro ejemplo. Una vez que ya detectamos que tenemos una tendencia alcista, porque ya tenemos la estructura que ya se les comentó, dentro del siguiente movimiento a la baja, vamos a ver movimientos como este. Aquí es donde mucha gente también se equivoca. ¿Por qué? Porque una vez que el precio ya nos dio nuestro alto más alto, nuestro bajo más alto, nos dio nuestro alto más alto confirmado, no se esperan a que el precio llegue a una zona de demanda o una zona de posible reacción para posterior eso subir. ¿A qué me refiero con esto? Ven que, por ejemplo, el precio baja,
sube, baja. Dicen, ya estamos dentro de la tendencia bajista, pero en la temporalidad más alta seguimos en una tendencia alcista, por lo tanto, el precio nos puede dar una continuación. Pero mucha gente, una vez que ve este impulso, espera este retroceso, mete su compra aquí y posteriores el precio lo saca. ¿Por qué es esto? Bueno, sencillo. Si nosotros a partir de este punto el precio se empieza a regresar, no podemos esperar que ese retroceso nos vaya a dar una continuación por el simple hecho de que todavía no es un alto más alto. Si el precio hubiera llegado hasta acá y posterior a eso nos hubiera dado esta caída, esto hubiera sido algo completamente válido. ¿Por qué? Porque este fue nuestro último bajo confirmado. Este punto, este nivel de aquí es nuestro último bajo confirmado. Este es nuestro último alto confirmado. Entonces, si el precio nos genera otro alto y posterior es un retroceso, prácticamente tiene todo este espacio para el precio caer. Entonces, te tienes que esperar forzosamente a encontrar ya sea una zona de demanda, en este caso porque estamos hablando de una tendencia alcista, un imbalance, que normalmente los imbalances tienden a generar reacción a partir de que el precio los llegue a llenar. Tienes que buscar un punto estructural, un soporte válido, una toma de liquidez que te pueda dar una ventaja estadística con el mercado. Si tú sigues operando compras a partir de este movimiento, te estás equivocando por el simple hecho de que el precio todavía no te está dando el bajo confirmado. Y si este contenido te ayuda, si este contenido te ha salvado de algunas, compártelo. Hazle un bien a otra persona. Envíaselo a tu amigo, envíaselo a tu primo. Simplemente súbelo a tus historias, dile a la gente que te puede seguir, que a lo mejor también hace trading, que esto le va a ayudar a entender un poquito más cómo funciona la estructura del mercado. Ahora, sabemos que a partir de este punto puede parecer más sencillo porque son solo líneas, pero a continuación lo vamos a ver directamente en el gráfico. Nos vemos ahí. Muy bien, para este ejemplo vamos a utilizar el gráfico del oro en una temporalidad de 15 minutos. Vamos a aprovechar también para mostrarles cuál es el escenario más importante de nuestra estrategia o cuál es el escenario que más rentabilidad nos ha generado en el transcurso de los últimos años, que es la reversión de tendencia, el esperar que el precio nos dé un retroceso, nos dé un cambio de estructura y una continuación. Si no sabes cuáles son estos términos, te vamos a dejar otro video también aquí abajo para que lo puedas ver y entender un poquito más acerca de qué es lo que estamos hablando. Pero bueno, lo importante de esto, primero que nada, es detectar cuál es nuestra estructura después de haber confirmado la dirección. Si nosotros nos vamos a una temporalidad mayor, podemos ver que el precio del oro ha estado subiendo de forma constante. Estamos claramente en una tendencia alcista, no necesitamos ser expertos en análisis técnico para saber que el precio del oro pues está subiendo. Ahora, ya que tenemos confirmada nuestra dirección, lo único que podemos esperar es que el precio nos dé una continuación. Para eso, necesitamos definir cuáles son nuestros puntos más bajos y cuáles son nuestros puntos altos. En este caso, nuestros puntos estructurales. Ahora, si nos vamos un poquito más atrás, podemos ver que acá el precio nos dio un bajo más bajo, un alto más bajo, posterior a eso un bajo más bajo y luego nos dio otro alto. Este es uno de los errores más comunes que comete normalmente la gente al tratar de definir cuál es la estructura del mercado, porque este punto aquí no es considerado un alto más alto por el simple hecho de que el precio todavía no cierra por arriba del último alto confirmado. Este alto ya es un alto confirmado porque ya tenemos un bajo más bajo. Esto ya es un punto estructural confirmado porque ya tenemos un bajo más bajo. Entonces, hasta que el precio no cierre por arriba de este último punto confirmado, no podemos definir que es un alto más alto. Entonces, ¿qué va a pasar? Que muy seguramente el precio va a caer. En la mayoría de las ocasiones, y por lo menos el 90% de las veces, eso es lo que pasa. Mucha gente se confía y trata de empezar a entrar en compras a partir de que ve el impulso, llega a este momento y posterior a eso simplemente lo saca para continuar. Entonces, ninguno de estos puntos que tenemos aquí lo podemos tomar en cuenta como un punto estructural. Lo que podemos hacer es esperar que el precio rompa esta última resistencia para que nos dé un cambio de carácter, un cambio de estructura completamente válido. ¿Cuándo lo hizo? Hasta que el precio llegó a este punto. Ahora, ¿por qué les estoy trazando esta zona de aquí? Esta zona de aquí es nuestra zona de resistencia y es nuestro alto estructural, nuestro último alto, nuestro último punto estructural válido. Entonces, ya que el precio nos dio un rompimiento de este alto, ya nos dio un cambio de estructura, lo único que podemos esperar es que posterior a eso nos dé un bajo. Así de sencillo. Entonces, ya que nos dio un bajo el precio, ¿qué podemos esperar después de eso? Que el precio nos dé un alto, que no nos dé una continuación. Aquí es donde viene lo importante, aquí es donde tenemos que saber cómo utilizar esta estructura para nuestro favor y poder aprovechar un trade. Como podemos ver aquí, el precio ya nos dio nuestro alto, ya nos dio nuestro bajo, ya nos dio otro alto más alto completamente confirmado. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de ese punto? Como les acabo de comentar, que el precio simplemente nos dé un bajo. Así de sencillo. Entonces, ya que tenemos este alto confirmado, tenemos todo este rango, toda esta zona para que el precio pueda venir nuevamente a darnos ese bajo. ¿Qué pasaría si el precio cierra por debajo de este bajo? Ahí ya nos estaría dando un cambio de estructura. Eso significa que muy seguramente el precio posterior a eso va a seguir bajando. Pero si el precio no logra romper por debajo de ese último punto estructural, tiene todo este rango para poder bajar.
Entonces ahí es donde empieza la pregunta importante. Joás, ¿cómo sabemos entonces a partir de qué momento el precio va a reaccionar? Para eso es bien importante que tracemos nuestras zonas de compra y nuestras zonas de venta dependiendo obviamente de la tendencia y de la estructura. En este caso, como es una estructura alcista, una tendencia alcista, lo que esperamos es comprar. Entonces, aquí nosotros podemos definir como zona de compra el mismo rompimiento como zona de compra ideal para buscar un escenario como lo es un break and retest. Si no sabes qué es un break and retest, aquí te vamos a dejar también el video para que puedas checarlo más adelante y bien puedas aprovechar este tipo de escenarios para incluirlos dentro de tu estrategia. A partir de este punto, el precio nos dio un movimiento impulsivo, nos dio un pequeño impulso a la alza para darnos un retroceso y una continuación. Entonces, ya que estamos en este punto, lo que podemos seguir haciendo es tratar de ver cuáles son nuestros altos más altos, nuestros bajos más altos. Si nosotros dentro de esta misma estructura nos vamos a una temporalidad de 5 minutos, por ejemplo, que es aquí, podemos ver de forma más clara por qué el precio reaccionó a partir de este punto. A partir de que llegó hasta este nivel, el precio nos trató de dar un bajo, pero no nos dio otro alto más válido. Entonces no tenemos un bajo confirmado dentro de esta pierna, como mucha gente le llama, sino que tenemos que esperar a que nos dé un alto más alto para poder confirmar nuestro bajo y posterior a eso el precio pueda continuar. Entonces, aquí, después del precio haber llegado a este punto, a nuestro alto más alto dentro de la tendencia, posterior a eso nos dio un bajo. Después de este bajo, ahora sí nos dio un alto. Ahora sí cerró por arriba del precio anterior que teníamos nosotros confirmados como alto estructural. Entonces, ¿qué podemos esperar a partir de este punto? Que el precio nos dé otro bajo. Pero, aquí es donde viene lo más importante. Como lo dijimos anteriormente, el precio, después de habernos dado esto, tiene todo este rango para podernos dar un bajo y posterior a eso continuar. Entonces, cuando nosotros vemos que el precio empieza a bajar constantemente, significa que el precio puede llegar hasta este nivel para posterior a eso continuar. Entonces, estas mechas que tenemos aquí no las podemos confirmar como un bajo más bajo para poder confirmar un cambio de estructura porque el precio no cerró por debajo de este último bajo. Entonces, esto lo que está haciendo es respetar este nivel. Es respetar este último punto estructural que tenemos confirmado. Entonces, aquí, ¿qué hacemos? Primero, confirmar la intención, confirmar que el precio nos está dando un movimiento impulsivo a la alza, como lo platicamos ahorita en la temporalidad de 15 minutos, esperar el retroceso de ese primer movimiento impulsivo para confirmar la compra atacando el último alto. Si ya tenemos este como alto estructural, este sería nuestro último punto más alto, por lo tanto nuestra operación se vería algo así. Esperar el retroceso, nuestro stop loss por debajo de nuestro último punto estructural, nuestro último bajo y nuestro take profit en el siguiente alto. De esta manera tenemos una operación exitosa de un riesgo-beneficio 2.81, que como sabemos que estamos en una tendencia alcista completamente clara, podemos atacar todavía un riesgo-beneficio pues mucho mayor. Esto lo vamos a ver también en otro video, así que no se preocupen. Por lo pronto lo importante es que no se dejen llevar por esto. Si ustedes ven que el precio ya generó un alto más alto, no empiecen a comprar desde ahí, porque el precio todavía tiene oportunidad de bajar dentro de todo este rango para darnos un bajo, ya sea igual, un bajo un poco más alto y posterior a eso continúa. Entonces, muy bien señores, pues hasta aquí dejamos este video sobre estructura de mercado. Espero les haya ayudado muchísimo. Si les interesa o les gusta este contenido, síganos, compártanlos, activen la campanita y nos vemos en el siguiente video. Que estén muy bien.